Ok, check, check, check. Se escucha, siendo ya como buenos latinos 10 minutos desfasados de la hora de inicios. Les doy una más que cálida bienvenida, más allá del clima. Estoy haciendo tiempo porque tienen que ponerse los audífonos a nuestros invitados internacionales, por si acaso. Y dado que estoy haciendo tiempo, bueno, y sé que me entienden cierta parte porque ya han venido a Chile un par de veces. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Queupil, académico e investigador y coordinador del grupo de investigación denominado Liderazgo y Colaboración para la Mejora Educativa del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa SICSE, de esta Casa de Estudios, la Universidad Católica Silva Enríquez. Nuevamente les doy una cálida bienvenida. Hoy yo sé que están sentados en la clásica manera, ustedes son los oyentes y tenemos a nuestros panelistas, pero hoy vamos a ser totalmente disruptivos. Sé que vamos a estar a puertas de vacaciones. Hoy va a ser más que un coloquio, un conversatorio, un panel de discusión y no de discusión en que se van a poner nuestros panelistas guantes de boxeo. No, va a ser un lindo debate donde queremos involucrarlos a todos ustedes. Vamos a tener el micrófono abierto constantemente para que puedan intervenir ante algunas de los comentarios o respuestas que puedan tener nuestros panelistas ante ciertos tópicos de interés que nos convoca en el ámbito educativo, sobre todo en el liderazgo educacional. Dicho lo anterior, tenemos panelistas de lujo. Voy a partir por casa. Tenemos a Andrea Horn. Andrea, puedes saludar a la audiencia. Aplausos espontáneos de Planeta Educativo presente. Andrea es académica e investigadora también acá en la Universidad Católica Silva Enríquez y es también la directora del Magíster en Educación. Así que ya saben, si quieren postular, Andrea Horn es la persona. A su derecha tenemos a Chris Chapman, doctor Chris Chapman. Él es presidente de política educativa, tiene varios cargos, director, fundador del Centro Robert Owen para el Cambio Educativo, también es el director de políticas sobre Escocia del Centro de Políticas Públicas en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Chris, muchas gracias por estar acá. Pueden aplaudir también, Sergio, de nuevo, por favor. Ya a la derecha de Chris, no menos importante, doctor Alan Daly. Él es profesor y académico en la Universidad de California, San Diego, y también director del programa de doctorado de liderazgo educativo conjunto en la misma universidad. Muchas gracias, Alan, por estar acá. No sé si fue pifia o aplauso, pero Sergio, tienes que aclararlo, por favor. Bueno, y como les adelanté, hoy va a ser totalmente un evento disruptivo, así que ustedes, si quieren, siéntanse cómodos de moverse como ustedes estimen pertinente. Igualmente les aviso, el primer spoiler, tendremos café al final del evento, un rico café necesario para estos días, acompañado de galletas y algunos pequeños sándwiches. Y este panel va a girar en torno a, digamos, dentro de varias temáticas, 8 que han trascendido más allá del contexto de la pandemia, que igual lo vamos a tener que tocar de una manera. Y obviamente lo tenemos en español y también en inglés. El primero de las temáticas es el foco que ha existido en el ambiente, yo ya diría socioeducativo, en el bienestar. Por ende, también su relación con lo que es el liderazgo del capital social, el rol de la innovación y perspectivas diversas en este contexto, pasando también por el crear un sentido de pertenencia muy en boga hoy en día, tanto en las unidades educativas como en otro tipo de comunidades. Y eso vincular de cómo las comunidades se están asociando con otras en relación a aquello. El rol que ha tenido la conectividad social, más allá de las redes sociales, WhatsApp, Twitter, TikTok. Sergio, no te pongas a bailar videos de TikTok, no todavía. La seguridad psicológica, muy también relacionada con el foco en el bienestar. Y también lo que es el trabajo a través y con las redes, más allá de lo que pueda decir la política pública y la legislación vigente hoy en día. Dicho lo anterior, vamos a partir con foco en bienestar. Y me cambio el micrófono. ¿Se escucha, cierto? Sí, seguimos. Entonces me sentaré al lado de Alan, pero primero necesito mi lápiz, como buen moderador. Y bueno, partiré con Alan. Tu opinión sobre el foco en el bienestar hoy en día, ya sea en Estados Unidos, lo poco que has logrado ver de Chile, te perdiste los fuegos artificiales en Viña, eso también hay que decirlo.
sorry Chris también about that. ¿Cuál es tu opinión al respecto de qué es lo que está aconteciendo o qué nos dice la experiencia en el pasado? Buenos días. Bienvenido. Disculpa, mi español es muy malo. So I'm going to speak in English. Y como es tan malo, if les that's voy a okay. hablar en inglés, si me lo permiten. American, as my English colleague says. I Es wanna en inglés, express a aunque mi deep colega gratitude, inglés diga que mi inglés no es to inglés. everyone Pero here bueno, at the quiero partir university for this agradeciéndoles a invitation todos por esta and for invitación allowing us to be a y part por of your permitirnos family for a ser short parte de period of esta time. So, familia muchas también. gracias. Muchas gracias. I wanna point out a couple of Quisiera things señalar that, un par de my dear cosas friend and que colleague mi JP querido amigo y mentioned. colega That's JP Juan Pablo, mencionó. JP es Juan for Pablo, those por of you supuesto, ustedes unfamiliar with saben, JP. los que nos conocen a Juan A Pablo, yo le couple digo of things to JP. note. Un par Number one, de cosas. A ver, en primer we're lugar, talking about vamos these a large hablar o hemos trends estado that hablando we de estas see grandes across tendencias que our nosotros different vemos en countries, nuestros distintos each to varying países, degrees. con distintas Number two, matices en cada uno de because ellos. if you Ahora, look at these cuando trends, uno they're ve all estas deeply tendencias, están relational, todas how we're connected profundamente to others. interrelacionadas And entre so ellas. therefore, Y por to consiguiente, have a talk esto de that puts tener us una behind a charla podium, que nos pone away detrás de un from podio, Narasa, doesn't make any alejados sense. de eso, no tiene So ningún tipo de today, sentido. Así we're que coming el día de into the hoy audience, a vamos part a of ser the parte audience, a del part of the público, queremos ser collective, parte de un because we know that that's colectivo, what it will porque take to make sabemos a que eso fundamental es lo que difference se requiere in para poder education marcar and una gran society in diferencia general. tanto en la educación como en la Secondly, sociedad or a modo más thirdly, genérico. En tercer lugar, we have also decided también not hemos to do a decidido formal no PowerPoint hacer una presentation. presentación PowerPoint We know formal. as scholars and Sabemos students que and los academics and académicos, practitioners, los we become investigadores, addicted los to our profesionales PowerPoints. nos convertimos en adictos We a los would like to PowerPoint. disrupt Y nos or break gustaría that más addiction, at bien least for a poder short period of romper time. con esa adicción, aunque And sea por honestly un have a plazo dialogue breve, between para tener all un of diálogo us. honesto And by all entre of us, nosotros. that Y cuando means, digo as JP entre said, nosotros, all of you. eso por supuesto que So los I just involucra want to a ustedes. underscore Solamente the quería importance of enfatizar you entonces joining la in, importancia asking de que ustedes questions, participen, de que hagan raising preguntas, concerns and other que ways of manifiesten thinking about things. inquietudes o visiones It turns out distintas, through dialogue, porque that's a the través only del way that diálogo we es la move forward. única manera que podamos avanzar. And I'm deeply privileged to Y have tengo really el good friend here privilegio with de me tener and una really gran wonderful amiga y un colleagues muy who buen I'm getting amigo to know acá, to buenos help enable colegas this que conversation. permiten So, que la conversación with fluya. that, like a good Habiendo professor, dicho eso, JP entonces asked me a JP question and I gave you this me hizo big una rounded pregunta y answer. yo I'll les he try to dado come toda esta back to it respuesta, pero now. déjenme nuevamente retomar One of the key la areas that we pregunta see, hecha. particularly Una de las áreas post-pandemic, principales que is the nosotros hemos importance of visto, sobre well-being. todo post pandemia, es la Although I would importancia argue del that it's bienestar, always been aunque important podría in our decir lives. que siempre ha sido algo Compassion, importante en nuestra vida, empathy, la compasión, la kindness, empatía, and care la are bondad all y el in short cuidado supply, son it seems, todos these days, no formas matter which de country we bienestar come y están presentes independientemente del Part país of al que well-being is asistamos. also allowing Parte del bienestar ourselves to be también able to es express permitirnos ourselves, expresarnos, to have the psychological el safety tener esta in seguridad place psicológica that we can bien be establecida vulnerable para with one que another. sepamos que podemos ser vulnerables entre nosotros. La ausencia de vulnerabilidad haría que fuese muy difícil poder implementar esos cambios importantes y complejos que se requieren en la educación y en la sociedad. Así que cuando les voy a hablar de un estudio y luego le voy a pasar la palabra a mis colegas que van a hacer que todo lo que yo diga cobre más sentido. Un estudio que quiero comentarles para ilustrar esta noción de la importancia de la validación emocional y el bienestar. Imaginemos que los investigadores han tomado grandes grupos de personas y los dividen de manera aleatoria en dos grupos. Un grupo se le mostró un montón de videos, un video sobre procedimientos médicos, sumamente gráfico, con sangre, procedimientos médicos. Y mientras veían esos videos, se podían expresar, podían gritar, podrían golpear con el puño o decir aquellas palabras que los papás nos dicen que no debemos decir. Podían utilizar todas sus emociones a medida que veían esos videos.
Al segundo grupo le mostraron exactamente los mismos videos, es decir, los mismos procedimientos medio asquerosos médicos, pero con una diferencia. A ese grupo se le dijo que no podía tener emociones, o por lo menos no compartirlas, no demostrarlas, no podían saltar, ni gritar, ni decir aquellas palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos que no pueden decir. Tenían que estar sentados, tranquilos, callados y simplemente ver la pantalla. Ahora, fueron dos medidas las que tomaron. Tomaron medidas de emociones, es decir, su estado afectivo antes, también posterior a la visualización de los videos. También se midió su conocimiento, o más bien sus reacciones cognitivas. ¿Okay? ¿Qué ocurrió? Para el primer grupo, cuando se midió su estado emocional post-experiencia, estaban relativamente igual. No había aumento de niveles de estrés ni de ansiedad. Para el segundo grupo fue todo lo opuesto. Tenían mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de estrés, de una respuesta emocional intensa. Ahora, eso es bastante predecible porque no pudieron compartir lo que sentían adentro al momento de experimentar la visualización de los videos. Ahora, la segunda medida interesante tiene que ver con la cognición. Para el primer grupo, recuerden, aquellos que sí podían demostrar sus emociones, ellos tenían niveles cognitivos muy buenos, con buena retención de memoria, de corto plazo, pero sin embargo, para el segundo grupo, su capacidad de retener información, de manejar tareas complejas, fue increíble y negativamente impactada, su capacidad cognitiva. Entonces, en términos de bienestar, cuando nuestra propia capacidad de poder compartir las emociones, nuestros sentimientos y ser auténticos con quien somos, se encuentra restringida, no solamente tiene un impacto emocional, sino que también tiene un impacto cognitivo, nuestra capacidad de innovar y de ser creativos. Ahora, imaginemos los niveles de estrés que existen en las escuelas, en los colegios, en la sociedad, y simultáneamente les pedimos a las personas que sean innovadoras y que sean creativas, que es totalmente lo opuesto a lo que son capaces de hacer, dado el contexto. Así que una de las tendencias de liderazgo que hemos visto es toda esta tendencia del foco en nuestro bienestar psicológico y físico y emocional. Quiero pasarle la palabra a mis colegas para que abramos la conversación, y si alguien tiene alguna idea importante, algún comentario que hacer, puede también solicitarlo. Good morning, everybody. I will, Buenos días a todos. not do my very poor Yo impression no of a voy Spanish speaker. a So hablar please forgive en me español for, como lo hizo mi speaking, colega al in principio, así que les pido English. disculpas porque voy As a Alan hablar said, it's a great honor to todo be here, en inglés. and, Es a un real honor para mí privilege to be también estar working, aquí con ustedes y un with, privilegio, además, children educators, poder trabajar con nice, educadores, humble experience, porque mi experiencia muy humilde, people and educators that I've met and los worked with in educadores Chile con quienes are he trabajado some of the en most Chile son courageous and algunos de las dedicated personas más educators valientes I've y más experienced around the world, dedicados and en it's- esta área que it's conozco a truly nivel humbling, mundial. to Así be que here. para mí es todo un baño de humildad el estar acá We- con ustedes. We're dealing with some thorny Estamos issues, I think. trabajando con algunos temas aquí Today, importantísimos. and Y I'm el día de uncomfortable hoy, y yo me siento un sitting, poco incómodo estando sentado panel acá of, en un 4 panel people at the front of the de room 4 when the personas en combined una sala, experience cuando la experiencia in the room, combinada around de the todos los chairs, presentes en esta at sala least quadruples, al menos if not cuadruplica, is si no infinitely more infinitamente in terms of más experience and insight than en we have. términos de So, la I experiencia colectiva que offer us tenemos. Así as, que les ofrezco colleagues from a different context, simplemente un contexto de un colega con experiencias distintas que ojalá sirva como estimulante, como gatillante para poder tener una conversación sobre las ideas y desafíos que nosotros enfrentamos. También me siento un poco incómodo con la palabra tendencias, porque para mí, cuando pensamos en tendencias, esto como
o que orthodoxy sugiere una and, a ortodoxia, way of doing things alguna that forma de dominates. hacer las cosas I que don't domina think o there is a predomina. dominant Y no trend, creo que haya una tendencia in leadership or in dominante cuando se habla education de at the moment. I liderazgo o think de the educación world is actualmente. in Me a parece massive que state el of mundo se flux, encuentra en un post-pandemic, estado de flujo um, pospandémico y socially, geographically and sociogeográfica y politically, in políticamente terms también, of en términos forced migration, de migraciones conflict, forzadas, and of course, conflictos, Chile has its y fair por supuesto share que of- Chile of también tiene immigration and migration su issues of participación similar en lo kind que that I se think that we're seeing in refiere a Europe and la other migración, parts of the como world. se vive también en otras We're partes del mundo, como en Europa. experiencing, Estamos fiscal experimentando pressures and, presiones fiscales, potentially, economic posiblemente depression that we también haven't seen depresión económica in que recent no decades, habíamos or visto en las on décadas a más scale that we recientes haven't seen. a una So you put all escala these nunca things antes into the vista. melting Así pot que si ponemos and todo esto then en la try to juguera think about y trends tratamos in de pensar en educational leadership, tendencias y de liderazgo it educacional, feels, pareciera a que little sort of se at odds siente with, medio extraño the extent to which con, educational leadership can deal with these porque sort of macro el issues. liderazgo educacional no siempre But puede nonetheless, manejar we todas have- estas we temáticas, have to pero do, también, por otra what we parte, can. nosotros And tenemos que hacer lo health- que health and podamos. well-being, La salud I wasn't doing y my el emails, bienestar. actually, as Alan was speaking, as many Cuando people. I was Alan actually estaba just hablando, yo no estaba revisando mi jotting correo down electrónico, estaba some simplemente initial anotando thoughts. algunas cosas And, aquí en mi teléfono, no me as well malentiendan. as these sort of Algunas cosas que macro se me iban issues, it seems to me, ocurriendo. in terms of health Porque and estos temas well-being, macro and the son pandemic in importantes, particular pero el that Alan bienestar, la highlighted, educación, la it pandemia, has como mencionó impacted Alan, differentially han tenido on un different groups in impacto society. diferenciado para distintos And grupos the de la evidence is sociedad. becoming Y la stronger evidencia, and las clearer pruebas that it's cada vez son más impacted fuertes, the más most sólidas, más on evidentes y those que han that tenido come from the most impacto disadvantaged sobre todo settings. en aquellas personas que So vienen that's the thing that we de have to put contexto más front and central menos, before we más even bien think about privilegiados. educational leadership, as I Eso es lo que is that, pienso, more than porque ever, ahora, are the issues of más que equity and nunca inclusion antes, los temas the de equidad drivers y de for what we should inclusión be trying son los to accomplish determinantes in que nosotros terms of tenemos que tratar de preparing lograr para our poder preparar children and a young nuestros people to face the niños y a society. la juventud para And enfrentar a la that's a massive sociedad. issue for Y eso es un all temazo systems, para and todos not- los not sistemas least y, the Chilean por ones. supuesto, que para el chileno I también. think we often think Me parece about que con frecuencia educational nosotros leadership pensamos en el quite liderazgo rightly in educacional terms of the impact en on student términos del outcomes. impacto que And so tiene for en los that group as well. resultados de So los we alumnos. have a student Tenemos population, una población which is de very estudiantes diverse que and can es be muy subdivided into diversa y many que se different puede groups. subdividir en distintas categorías. But we also, I Pero think, now también, more than ever, ahora also need to mucho think más que about antes, the, tenemos que the pensar health and en la well-being salud of y en our el educators and bienestar our de staff. nuestros educadores So y it's de not just nuestro about students, personal. it's not just No about the solamente se educator, trata de it's los about the alumnos, educators. se trata también de los I'm educadores, seeing in my de los context, docentes, de I'm los very líderes. fortunate to En go mi to many contexto, schools, donde the me ha levels tocado of oír stress and the los impact niveles de and the estrés y el legacy of the impacto pandemic, que hay por la and how that's pandemia affecting y the way cómo that eso staff ha behave. afectado la Even in their manera en que interactions, se their desempeñan los relationships with each profesionales, other. incluso en People nuestra are stressed. interrelación. Las personas And estamos yes, todos in estresados. media, Y in some claro, respects, en los medios, hasta with the cierto exception of punto, some con news la flashes, excepción a pandemics will algunas go over. titulares nomás, Certainly in la pandemia parece que mass media in desapareció. UK, it's Pareciera almost que like ya it's no life as normal, existe, but es it's como not. que estamos de There is vuelta a la a normalidad, deep-rooted and pero no lasting es así en legacy realidad, of porque the hay un pandemic, legado which ahí is being played out on an profundamente hour-by-hour and enraizado day-to-day que se basis vive in our education hora a institutions. hora, día I'm a talking día about en schools, nuestras but that also relaciones, means porque universities. he hablado de colegios, So, de escuelas, pero yo creo que esto también as involucra a educators, las have to be universidades. used to, Nosotros, como conversing and educadores, educating in a tenemos que virtually conversar y environment. tenemos And, que... I'm hemos experiencing estado desenvolviéndonos sobre todo en un ambiente virtual y con los miembros de mi equipo. Por ejemplo, se ha hecho muy difícil esto de regresar y de tomar nuevamente este rol activo en la universidad, con el personal académico. Hay distintos tipos de challenging issues that de temas, de desafíos que nos toca enfrentar y que, bueno, el último punto que me gustaría enfatizar es
Para estos dos grupos, tanto los profesionales como para los alumnos, las cosas han cambiado y nunca más volverán a lo que eran. Tenemos un grupo de alumnos, por ejemplo, en el Reino Unido, que han ingresado a la universidad sin haber dado los exámenes típicos. Era impensable hace 3 años. De hecho, yo tengo 3 hijos, el del medio está ahora ya en la universidad. Nunca se ha sentado en el mismo ambiente con una evaluación donde a todos se nos evaluaba sobre nuestras aptitudes o capacidades como para poder pasar al siguiente curso. Y eso genera una gran cantidad de problemas para el sistema educacional a distintos niveles. Cómo interactúan los docentes con los alumnos en la sala de clase, cómo aquellos que establecen las políticas hablan y piensan cómo será el futuro, de qué manera nosotros nosotros en la academia, en la universidad, podemos presentar evidencia, podemos influenciar para poder mejorar o cambiar el sistema educacional para presentarle la mejor posibilidad a los alumnos para que tengan una mejor participación en la sociedad. Y lo último, esto sí que es lo último, es muy importante, está también vinculado con esa transición del colegio a la universidad. Como líderes, nosotros tenemos que pensar en cómo las conductas de nuestros alumnos han cambiado debido al impacto en la salud y en el bienestar. Por ejemplo, en Escocia se hizo investigación durante la pandemia que destacó el impacto de la pandemia, sobre todo en las niñas, adolescentes, aquellas actitudes para asumir riesgos. Estaban haciendo algunas actividades en algunos entornos, eran niñas que habían ido a la universidad, que no habían pasado por estos exámenes, por una parte, pero también que no han experimentado el tipo de transición, esto de vivir en sus casas cuando tienen 16, 18 años, de salir, tener estas experiencias sociales. No, han pasado de cuarentena en su casa, en su habitación, frente a pantallas de video, a un entorno universitario en otra ciudad, muchas veces, con muy poca experiencia y con muy poco The impact of this was leading them into situations where there was increased incidences of sexual violence and the sorts of behaviours that go with young adults mixing with the wider community without being adequately prepared. So health and well-being sort of transcends not only educational leadership, but the wider echelons of society. And these are sort of the bigger issues that we need to take on board, I think, as educational leaders. Muchas gracias. Bueno, también quiero partir agradeciendo la posibilidad de este espacio. Más allá de las presentaciones que hizo Juan Pablo con algunos cargos formales, yo no sé si todos los que están acá están conscientes de con quiénes estamos sentados hoy día en este espacio. ¿Ya? Alan Daly, por ejemplo, con Cara Finnegan, han hecho muchos trabajos sobre distritos escolares que para nosotros han sido una fuente importante de inspiración en lo que ha sido la construcción y lo que se ha estudiado, lo que se ha trabajado para la nueva educación pública en Chile. Y también Chris Chapman ha hecho cosas, ha tenido muchos estudios influyentes en nuestro país. Yo creo que uno de los más importantes es uno antiguo con Kenneth Leywood sobre liderazgo escolar efectivo, donde ellos hicieron un modelo que nosotros conocemos como de las 4 dimensiones y 14 prácticas importantes, que diría que es como
el papá, o no sé, o la mamá, o un estudio muy influyente para lo que es hoy día nuestro marco de la buena dirección. Entonces, esa es como un poco la que las personas que están acompañándonos aquí hoy día. Entonces, también quería como poner eso en contexto y agradecer la invitación y también invitar a todos ustedes a que puedan comentar lo que se está conversando, porque este es un conversatorio. Eso no es como decía Alan y Chris, una presentación. Entonces aquí va a haber mucho de espontaneidad, va a haber mucho de exposición, va a haber mucho de ideas, pero ideas que son limitadas al fin y al cabo porque así somos cada uno nomás. Y por supuesto serían mucho más ricas si ustedes también van compartiendo lo que va inspirando, lo que va surgiendo y lo que van conectando con sus experiencias y con sus conocimientos en este espacio. Tomando lo que el tema del bienestar y del liderazgo en el bienestar, absolutamente de acuerdo en que es muy difícil soslayar o evitar ese tema hoy en día en nuestras escuelas, bueno, hoy en día y siempre. No podemos aprender si no nos sentimos saludables en muchos sentidos emocionales, físicos. Y durante mucho tiempo fue un tema que no fue tan importante o tan visibilizado. Y que muchas veces también, cuando ha sido visibilizado, especialmente en los últimos años, ha sido más visibilizado en los estudiantes, lo cual está súper bien. Pero quiero retomar lo que decía Chris también, de que es importante visibilizarlo también a nivel de docentes y a nivel de equipos directivos. Es como a Alan le gustan mucho las metáforas y cuando uno va en el avión hay una instrucción que considero siempre como muy importante, ¿no? Que dice, si usted quiere apoyar a otra persona, saque la mascarilla, póngasela y después brinde la ayuda. Entonces, cuando nos preguntamos por el apoyo socioemocional para el bienestar de nuestros estudiantes, también es muy importante considerar cuál es el apoyo socioemocional que estamos entregando a los docentes, cuál es el apoyo socioemocional que estamos entregando, con el que estamos apoyando también a los equipos directivos, y creo que eso conecta mucho con el segundo tema que ellos están proponiendo, que tiene que ver con liderazgo y capital social, ya que ese apoyo, uno podría ir infinitamente quién apoya a quién, ¿no? Detrás de quiénes son los que, y el que apoya al líder, ¿quién apoya al que apoya al líder? Entonces, ese apoyo tiene que estar en nuestras comunidades, y en esas interacciones sociales que vamos tejiendo y que vamos generando. Y hoy en día es más importante que nunca que existan esos espacios de contención, de colaboración, de intercambio, porque esos espacios dan lugar a la expresión, como en el ejemplo que estabas poniendo, ¿no? De los dos grupos, en el que podemos expresar emociones, pedir ayuda, conectar, es decir, activar la inteligencia colectiva y construir juntos algo que no existe como una solución previamente determinada. Hoy día las escuelas necesitan construir juntas, más que ir a buscar alguna solución que pudiera estar dada externamente. Todas las comunidades educativas necesitan tener esos espacios para poder reinventar, ajustar y modificar lo que sea necesario. Y por eso creo que esas dos primeras
tendencias que se están proponiendo van muy asociadas. I was just going to make like, in the spirit of discussion, actually have a discussion. And so what was so powerful to me is that, first of all, I feel really privileged to be here with these two amazing people, and thank you for your kind words. Your grace is something I've come to realize is a part of the Chilean culture, as I mentioned last night, so thank you for that. I think we gringos have to get better at that, so thank you for that. Two things you both said, I think you said many critical and important things, but two things struck me, and I was curious about your thinking. We spend a goodly amount of time talking about schools and youth and teachers, but actually, this is not, so we tend to fall into the school-centric trap. And what I want to suggest is actually well-being and health, as Chris brought up, is actually an ecosystem. That our ability to think about schools as part of a wider ecosystem is incredibly important, I think, especially in this terms of well-being, health, but also the social capital you mentioned. So in a way, I think we're sort of, we have the potential to be network weavers, right? That we can weave together relationships and connectivity. Because if we only think about the school, then we're missing these other important elements of the community, right? It's this inescapable network of mutuality that I was sharing last night that I think we have to be more thoughtful of. So your words, both of your words really triggered that in me as a way to open up this space. And I think the other part of it that you mentioned really beautifully, Andrea, was a part around the social capital. So in education, we have been hooked on the human capital bit, like training and experience and expertise, and that's all incredibly important, but we background the social capital. So the question for, I think, us in this period of leadership and social capital and well-being is, what does it look like if we flip that we lead with the social capital and the ecosystems, and then we follow with the importance of the training and building information. Y seguimos con la and so, construcción de información. Parece que alguien quiere hacer un comentario. Muy bien. Oh, did you finish? Yeah. I finished a long time ago. Sí, terminé hace rato, la verdad. Sí. Como dijimos que era interactivo, hay que cumplir la palabra, ¿cierto, señora? Por favor, tu nombre, porque todo lo dicho es dicho por alguien, dice la ontología del lenguaje, así que... Yo soy Rocío. A partir de lo que estabas diciendo, Alan, me surgió como que conecté al tiro con un estudio que hicimos hace como 2-3 años atrás sobre la nueva educación pública, de hecho, y que en el fondo eran varias entrevistas a directores que estaban trabajando en la nueva educación pública en un servicio local, y en el fondo el hallazgo principal que demostrábamos en esa publicación y después en todo el estudio era que los directores hacían un esfuerzo adicional en la nueva educación pública por conectar con las redes que como que se habían un poco perdido a partir de, en el fondo, del paso al nuevo distrito, por decirlo en términos como más gringos, de la municipalización, que había una red local que estaba bien articulada, o más o menos articulada, pero había alguna red en el fondo, y los directores hacían un esfuerzo adicional por generar esa red que en el fondo con el servicio local como que se desarticulaba, y que era súper relevante esa red para apoyar en contextos vulnerables y en contextos como a los estudiantes, porque si no, en el fondo, el esfuerzo estaba en los directores en intentar articular esto que en el fondo como que se había perdido, y el desafío era tejer comunidad para los servicios locales. Entonces, en el fondo, y bueno, y yo creo que eso también se conecta, como por supuesto, con nuestro pasado político y todo, en el fondo, de cómo hemos perdido comunidad, pero cómo en el fondo, en términos educativos y en términos sociales, tenemos que reconstruir para, en el fondo, generar este bienestar. Bueno, esto era antes de la pandemia, ahora debe estar peor, o sea, sería interesante verlo de nuevo, pero eso quería comentar a propósito de lo que decías. Gracias, Rocío. Sigo colectando pensamientos, preguntas, comentarios. ¿Tu nombre? Mi nombre es Araceli Díaz. Yo estoy en primer año de Pedagogía Diferencial acá en la universidad.
Yo creo que el tema del bienestar, pucha, quizás sea una obviedad lo que voy a decir, pero creo que es un trabajo como que no es lineal, más bien se entrelaza. Yo creo que todos en un ambiente educativo, como refiriéndome como a lo que estamos hablando un poco, que es como la educación, creo que, por ejemplo, si nuestros estudiantes están mal emocionalmente, generan estas conductas violentas que notoriamente influyen en nosotros. Entonces, es un trabajo que no es como primero los estudiantes o primero los profesores, creo que es más bien un trabajo que se tiene que dar a la par. Por el hecho de que si nosotros estamos mal, influimos en ellos y ellos influyen en nosotros. Entonces, asimismo con los directivos. Creo que también es como un punto como que a mí me parece importante considerar que no es como algo, a mi parecer, tan lineal, sino que es un trabajo que se entrelaza y que todos aportamos al bienestar de una comunidad. Muchas gracias, Araceli. Aplausos, sí, gracias. Sergio, Luis, y hacia mi derecha creo que levantó la mano Carolina, y seguimos. Tenemos tiempo, no se preocupen, esto termina a las 12 y después viene el café. Con el permiso de todos ustedes, voy a tratar de hacer mi pregunta en inglés porque la próxima semana es ICSI y no quiero dar tanto jugo en mi inglés en ICSI, así que por favor, practicar. Sí, estamos en la universidad, estamos todos aprendiendo. Yes. So, thank you very much, everyone here. I really love it. I was very excited about coming here, so thank you very much. And looking at the list on the screen, I was wondering about the connection between the no-trends and trends. Because it looks like they're different things, but they're highly connected. I think, Andrea, you tried to make the connection a couple of things. And for me, very special day also because I didn't know, but next to me is my good friend, Luis Ahumada. And a surprise, and he was my supervisor in my first research 14 years ago. I did it. Yeah, remember 14 years? We're very old. We're very old. Yeah, I did it with Luis and also with Álvaro. Now he's working as a receptionist, I think, outside. And, well, you know, success is... Success is not for everyone. What we did, it was for me, my first research, and it was very weird, and we talked with a lot of leading teams in the region of Valparaíso. They were doing a quality system for the first time, and we're very interested about how they learn as teams. And we use remember, Luis, we use a model that was created by some people in Miami, actually, fun. And they identify different components. And one of the central components in our research was psychological safety. And for me, as a psychologist, my background is in psychologist, well-being, psychological safety, always been something that I care. But we noticed that it's not something just to develop because we are humans and we deserve this dignity and the capacity to be happy, but also people work better when they care about each other. And I remember, we can't say the name, but in a school, the school that really adapted better at this challenge, the principal and the vice principal, they knew each other for years. They call each other husband and wife in a non-romantic way. And they anticipate the problems. They knew, they understand the signals. When they're sad, when they're happy, when they have a problem, they anticipate and help each other. And 14 years, and still I'm still thinking about that. So my question maybe to you and everybody else here as working in higher education and working with and developing leaders, how can we foster that from our perspective, from our position? We talk a lot about leadership for learning and instructional leadership and networks, but what is missing, in your opinion, in the curriculum, in the activities, in the pedagogy to foster, to strengthen psychological safety in our students? Thank you. Muchas gracias. Thank you, Sergio. Luis. Gracias, Sergio. Luis. Bien, mi nombre es Luis Ahumada. Yo voy a intentar conectar un poco los temas, pero también contar y compartir una experiencia.
recuerdo que en plena pandemia tuvimos una reunión, ayer se lo comentaba a Alan Daly, que nos tocó ser parte de una reunión por Zoom donde había gente de distintos países y bueno, nosotros estábamos todos confinados, lo único que veíamos era la pantalla y Alan comenzó con una experiencia de meditación, de conexión con nuestro cuerpo, de relajación, que a mí me marcó mucho. La verdad que fue una experiencia muy, muy importante de las que recuerdo en la pandemia, tanto así que yo a partir de esa experiencia dije, bueno, cuando comencemos cada clase, tenemos que estar 5, 10 minutos, 15 minutos en un trabajo de meditación o de relajación en plena pandemia. Y lo hicimos eso durante toda la pandemia, que en nuestro caso fue muy larga. Le comentaba recién a Christopher que nosotros recién nos vinimos a sacar la mascarilla en la sala de clase el 1 de octubre de este año. Eso significa mucho tiempo con una máscara, mucho tiempo sin vernos las caras. Y entonces, para mí este año ha sido muy importante en términos de conexión nuevamente a la presencialidad, estar en clases, viéndonos. Sin embargo, he visto que la pandemia ha sido una especie de experimento increíble. Alma Harris habla de esto, que en el fondo, si hubiéramos planeado un experimento de estar confinados todo el mundo durante un año, es algo que a nadie es casi de ciencia ficción esto, ¿no? Y entonces ahora comenzamos a ver los efectos de la pandemia, y eso ha sido más lento, pero yo lo noto. Yo no sé si mis colegas de otras universidades, pero nosotros ayer en Consejo de Profesores, estando presentes estudiantes, nos comentaban acerca de la violencia de género que han vivido este año las mujeres de nuestra escuela y en la universidad. Muy fuerte que un estudiante tenga miedo de ir a la universidad por el tema del abuso, por el tema del acoso, en fin. Para mí ayer fue muy, muy esperanzador lo que presentaron Carolina y Andrea respecto a la valoración positiva de los migrantes. Uno piensa es contraintuitivo. Mi expectativa, cuando ustedes presentaron el problema, yo dije, aquí iba a aparecer un rechazo fuerte hacia los migrantes. Sin embargo, era muy esperanzador esta mirada positiva respecto a una población importante de migrantes dentro de una escuela. Pero más que una pregunta, quería compartir esta experiencia, porque creo que no me gusta esta idea de que tenemos que sentarnos a la mesa a pensar, porque no hay una solución en realidad, pero sí hay un problema. Yo creo que la pandemia nos afectó, aceleró cosas, hizo visible cosas, pero que todavía no la encajamos bien. Y el tema del sentido de pertenencia, el tema del el bienestar, el tema de la conectividad, la empatía, son temas que están ahí en el listado, pero que a mí me parece que todavía no sabemos bien cuál va a ser la respuesta. Y lo único que se me ocurre es que esta respuesta no viene de una persona, no viene de un líder en una escala jerárquica X, es algo que lo tenemos que sí tener muy presente, y estudios como los que nos mostraban ayer Andrea y Carolina creo que nos ayudan como a saber, bueno, ¿y por qué en esa escuela, en esas 4 escuelas, esto que uno ve todos los días respecto a los migrantes en las redes sociales y todo, ahí no está? A mí me pareció eso extraordinario. Eso quería compartir. Gracias, Luis. A todo esto, yo también creo que todavía estamos en el 2022, pero ya cambiamos de año 2023. Feliz año a todos, a todo esto. Sí, Carolina, y luego seguimos con... Hola a todos. Yo quiero decir que Luis también fue parte de mi proceso formativo doctoral, así que no exclusivamente... No, estamos hablando del 2014 al 2018.
Así que gracias, Luis. Yo quería acotar algo muy breve, porque yo creo que si bien estos temas están más en boga hoy día, están sobre la mesa, se tocan, mucho tiene que ver con el efecto pandemia y cuáles fueron las consecuencias de eso, yo creo que sí existían antes, el punto que hemos cometido un error como sistema y es instrumentalizar todos los temas que tienen que ver con convivencia, con bienestar, con well-being. Lo hemos visto siempre al servicio de un objetivo, muchas veces de carácter cuantitativo. Y lamentablemente hemos descuidado estos temas que son eminentemente cualitativos y no nos hemos posicionado desde una lógica, o más bien desde el propósito formativo que tiene que ver con una ética del cuidado. Entonces, ¿cómo logramos como sistema ir haciendo el giro de estos temas, abordarlos de manera distinta? Porque tienen que ver básicamente no con ponerlo al servicio de un resultado, de un desempeño, sino más bien en una forma de habitar un espacio educativo. Y eso no tengo la respuesta ni muchas pistas de cómo hacerlo, pero sí creo que hay cosas que no pueden ir juntas, o sea, que tenemos que separarlas y no podemos poner el accountability, no podemos poner la evaluación del desempeño, la evaluación por resultados, de manera conjunta con modos de estar y ser en la escuela. Creo que no le hace bien, creo que no es una buena combinación que vaya a ser fructífera para cambiar modos de estar y ser en la escuela. Entonces, mi pregunta más bien es como si ustedes ven alguna pista respecto de cómo poder avanzar en esto, de manera que empecemos a disociar lo cuantitativo de aspectos cualitativos que son trascendentales y que finalmente van a marcar la trayectoria educativa de los estudiantes y también van a modelar el rol que cumplen los docentes y los directivos dentro de la escuela. ¿Cómo volver, si tienen alguna pista, cómo volver a centrarnos o posicionarnos en el espacio educativo desde la ética del cuidado y que eso promueva relaciones que apunten al bienestar de toda la comunidad educativa? Gracias, Carolina. Parece que estamos todos en busca del eslabón perdido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, y especialmente a los expositores. Mis primeras palabras son para agradecer este espacio y también a los expositores, sobre todo a los dos extranjeros, porque Andrea la ubico, sé de su calidad humana y académica, pero también quiero destacar la humildad, la cercanía con la que ustedes hoy día nos están comunicando cosas. Digo esto porque creo que al país que represento necesita mucho de eso. Necesita más humildad, menos egos y más estar cercanos a la realidad. Yo acabo de terminar una experiencia muy fuerte. Estuve trabajando todo este segundo semestre de 2022 en un proyecto con escuelas muy vulnerables de la región del Maule. Y el tema central era justamente bienestar. Y lo que uno observó en relación a esto, con el equipo que nos desplegamos en esa región, fue súper fuerte. Fue muy fuerte, la verdad. Y a mí me quedó así como la pega de buscar apoyo. Y creo que en eso Andrea apuntó algo muy importante. ¿Cómo nos apoyamos para este trabajo? Yo creo que discrepo de que esto no estaba, no sé, creo que estamos frente a un cambio también de humanización. Porque esto está en Europa, está en África, está en nuestra América Latina. La violencia está y ha estado, nos ha acompañado por largo tiempo. Hemos tenido periodos de paz, pero la violencia estructural, la violencia cultural, este es un país muy lindo geográficamente y también de personas hermosas, pero también es un país que tiene cosas muy feas.
y que las escuelas las representan. No nos gusta estar hoy día frente a sectores que son muy vulnerables, porque es de mal gusto, no nos gusta trabajar en escuelas vulnerables, etcétera, porque ahí la realidad es muy dura. Entonces, a mí me quedó dando vuelta 4 palabras, que creo que ahí está como la clave de apoyarnos y de buscar respuestas y de transformarnos. Yo creo que esta transformación socioeducativa, esta transformación social, tiene que ver cómo cada uno de nosotros nos transformamos también. Y tiene que ver con lo que tú señalabas al principio, con la compasión, la empatía, la bondad, y yo le voy a agregar una palabra, ser más amorosos. Creo que nos falta eso, ser más amorosos. Yo que vi en las escuelas, vi 4 comunidades que tratando, luchando, de buscar esto, de buscar la bondad, la compasión. Vi directores y directoras que están desbordados, porque los desafíos son muy complejos. Si hablamos desde la equidad, imagínate la equidad, ¿qué significa eso en una escuela? Significa darle más oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, cuando los recursos son limitados o a veces están mal gestionados también. ¿Qué significa la inclusión? La inclusión significaría recuperar, trabajar, profundizar, lo que implica esa palabra que a veces la hemos manoseado bastante, que es la diversidad. Pero a veces la transformamos también en un lenguaje muy técnico y la separamos de nuestras emociones. Y yo creo que eso es lo que hoy día estamos convocados más que nunca, a vincular esas emociones para no estar en el grupo 2. Yo creo que las escuelas hoy día, y todo, todos. Yo soy bien rebelde, me arranco de estructura y he podido sobrevivir arrancándome, así soy como súper nómade. Y ahora estoy así como aquí, allá. Y siento que las universidades, por ejemplo, tienen también ese tema. Estructuras, lenguaje muy técnico, tenemos que hacer muchos estudios, y que está bien, está muy bien, pero tiene que estar mejor lo otro. El no olvidarnos que tenemos que recuperar esta parte mucho más humana, porque hoy día las escuelas, al menos estas escuelas focalizadas por el Ministerio de Educación, con alta vulnerabilidad de todo tipo, solas, imposible que vamos a poder avanzar con ellas solos o solas. Se requiere mucho apoyo como de todo el sistema, pero no voy a hablar de eso porque yo hoy día quiero detenerme más en la parte afectiva. Yo creo que ahí está lo que estamos convocados todos los distintos niveles de recuperar lo que decía Maturana por esencia, la colaboración, lo amoroso, porque es parte de nuestra biología. Así que muchas gracias por traernos estos temas y por generar este espacio de reflexión y también de apoyo para poder seguir influenciando en otros y también en mí. Último pensamiento en voz alta. Sí, está bien. Voy para allá, Maribel. Adelante, estudios. Hola, bueno, muchas gracias por este espacio. Yo quería decir solo 2 cosas para no alargar. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba la colega anterior, pero también marcaría esta idea de que en los profesores hay, desde la experiencia que yo he tenido con los docentes que trabajan en la escuela, mucha desconfianza de los liderazgos. Como que estaba pensando con César aquí al lado, que de repente uno tiene, en Chile somos muy buenos para el doble discurso, de decir el deber ser, de qué es lo que se espera que un profesor diga, pero en lo cotidiano
lo que ocurre es que hay, yo diría, así como usando conceptos técnicos, como una desesperanza aprendida, y hay estrategias para tratar de sobrevivir en un ambiente que es hostil, y eso implica que hago lo que tengo que hacer, no me involucro o me estreso y tomo licencia. Y entonces, en ese sentido, nuestra experiencia como en mis equipos de investigación es que la desconfianza entre el profesor y su equipo directivo es muy fuerte. Y eso yo creo que es uno de los como desafíos que hay que romper. Y quizás, así como reflexionando, tiene que ver también con esta idea de que cuando las universidades, el sistema educativo, como los ministerios y en todas sus regularidades, va a imponer siempre qué es lo que se tiene que hacer y no reconoce los recursos de la comunidad. Y eso que es tan sencillo de hacer, eso no lo hacemos. Es decir, siempre es un poco lo que estaba comentando Carola. Vamos a hablar de bienestar, es que el bienestar es muy bueno, es que tenemos que hacer esto, entonces converse con sus docentes y se vuelve tan instrumental que se vuelve inauténtico en el fondo. Entonces, porque no reconocemos cuáles son las maneras o los recursos que tienen cada escuela para poder funcionar. Entonces, yo diría que es como un sistema que ha venido imponiendo, dada el accountability y todo el sistema de rendición de cuentas, que no ha permitido que cada comunidad reconozca algún elemento que le sea propio. Porque está tan en la medición y en la evaluación que no logra encontrar qué es lo que es singular y lo que contribuye como comunidad a ese territorio donde está situado. Y eso es un desafío para nosotros también, de cómo nosotros nos instalamos desde la academia a establecer espacios de conversación donde reconozcamos los recursos que tienen, porque siempre falta. Y los profesores, como yo también soy profesora, siempre vemos lo que falta, lo que no se hizo bien, lo que se podría hacer mejor, pero no lo que estuvo bien hecho y lo que podría como ser utilizado como recurso para seguir construyendo desde ahí. Eso. Gracias, Maribel. Si bien yo soy moderador, me voy a dar un lujo. Yo vivo cerca del Centro Gabriela Mistral, conocido como el GAM. Y no sé si se han dado cuenta, porque yo paso todos los días caminando y veo una frase que está en grande, pero nadie la ve, de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. La humanidad es algo que todavía hay que humanizar, literal. No lo digo yo, lo dijo Gabriela Mistral hace décadas atrás. Dicho lo anterior, eso fue profundo. Vamos a invertir el orden, vamos a partir contigo, Andrea, sobre los pensamientos. Se ha dicho varias cosas, el eslabón perdido entre eso. Bueno, primero agradecer todo lo que se ha enriquecido esta conversación. Me quedo con, bueno, voy a partir quizás por lo último, lo que estaba diciendo Maribel, que no puedo estar más de acuerdo, en que muchas veces mandatamos desde la política o desde los estándares indicativos o desde el marco para la buena dirección, mandatamos lo que es bueno que los directores hagan. Entonces, acá, por ejemplo, estaba leyendo justo, dice, por ejemplo, el director instaura en el personal una cultura de compromiso y colaboración con la tarea educativa. Imagínate, o sea, entonces sabemos que el compromiso es importante, que las altas expectativas son importantes, que la colaboración es importante, pero es como algo que viene mandatado y pierde la autenticidad. Pierde la autenticidad a veces cuando en el fondo vamos a ir a evaluar que la gente colabore, vamos a ir a evaluar que la gente tenga altas expectativas. Como, es bien curioso cómo hemos construido el relato y también cómo trasladar esto a la formación. Creo que muchas de las prácticas que están en nuestro marco para la buena dirección, hay como una letra chica que dice, todas estas prácticas están sustentadas o algo así en ciertos recursos personales, en ciertas habilidades sociales, en ciertos conocimientos, pero vamos a mirar la práctica y no esos recursos personales, no esas habilidades, no esos conocimientos. Y creo que
hoy día se está como dando vuelta un poco eso, o la presentación que estabas haciendo tú ayer, Alan, también como poner esos recursos personales, esas habilidades sociales especialmente, como con mucho más protagonismo. Porque no podemos promover la colaboración por mandato. Si no hay confianza en las comunidades, no va a haber una colaboración que sea fructífera, va a haber una colaboración que puede ser artificial, que parece colaboración, pero que no necesariamente va a llegar a algún punto. Entonces hacemos muchas cosas sin necesariamente, como se habla mucho de cosas muy complejas, o sea, lo que estaba diciendo de la inclusión, por ejemplo, del desarrollo de capacidades, del trabajo en red, del desarrollo profesional docente, y queremos que esas cosas las personas las entiendan solo porque están puestas a veces en un documento, en un texto, y no vamos a preguntar o a discutir qué entendemos primero por todos esos conceptos y luego cómo nos sentimos frente a esos conceptos, luego qué herramientas, qué necesidades, cómo estamos preparados frente a eso, porque uno puede hacer una ley de inclusión y decirle a las escuelas sean inclusivas, pero las personas no mejoran porque les mandatemos las cosas, sino hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Independiente de lo que nosotros digamos, independiente de lo que escribamos, independiente de lo que queramos. Las personas van a actuar como mejor pueden responder con los recursos que tienen. Y entonces vemos a los directores hoy día a veces muy desbordados, porque hemos puesto una tremenda responsabilidad y una tremenda expectativa, y se ha complejizado mucho la labor de la escuela. Entonces, hace poco estábamos con Carolina en una escuela y estábamos en una investigación sobre inclusión educativa. Y nosotros conversábamos con la directora y ella nos decía, siento que me pasaron la pelota, que a mí me tiran la pelota, me dejan sola y después me vienen a evaluar. Y a mí me quedó muy grabada ese sentimiento, porque muchas veces hacemos eso. Les pedimos que hagan cosas muy complejas, pero no necesariamente les damos el apoyo necesario y después evaluamos, además, por esas cosas complejas que les estamos pidiendo. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más nosotros también empáticos en eso y preocuparnos cuando pedimos esas cosas complejas, qué estamos ofreciendo, cómo estamos preparando, cómo estamos apoyando, con quién esa directora está conversando, qué oportunidades de aprendizaje estamos ofreciendo para que pueda responder adecuadamente de alguna manera a esa expectativa. Thank you. Alan started off by saying that he wanted to be disruptive, diciendo que había que ser disruptivo. Queríamos ser disruptivos. Y bueno, he escuchado los comentarios que se han hecho y han sido disruptivos conmigo, sin duda. Y estoy acá con una sensación de ansiedad, de confusión. And in a sort of a slightly odd space, because on the one hand I'm hearing the language of compassion and trust and empathy, and the rhetoric's really strong in the room about that. On the other hand, I'm hearing reflections about the machinery and the system, and that seems at odds with a lot of the language that's going on. But then I hear about the realities of practice, and I'm reminded of
an early years centre leader who on Christmas Eve had two immigrant children in their home, and I talked about courageous leadership at the start, and how courageous I think some of the leaders are in the Chilean system, and it feels to me that we've got remarkable people doing remarkable things in really challenging circumstances. And then I sort of fast forward to December the 22nd, and I look out of my rather nice balcony in Viña del Mar, and I see the fire raging. This happens every year, and people lose their lives, and over 500 homes are lost, and I think, crikey, isn't this terrible? But then I hear on the radio the following morning the community response, and I think, wow, I'm not sure that we would see such a strong community response to that level of disaster, challenge, whatever, in the UK. So the resources and the power that exist as individuals in our leaders, but also in the leadership of communities, I think is a phenomenal resource. And how we tap into that must be a key. So all that's sort of swimming around in my head. And I'm trying to make sense of it. And then I'm sort of reminded, sort of sitting here, of the words of Hatcher, who was, we had social capital written up there, and this is all intertwined with social capital, of course. And so then I think about the question, well, where does social capital come from? And on the one hand, it comes from access to those networks and that community activism, which is really powerful here. But then on the other hand, I'm taken back to UK and Hatcher's words, who says basically, if you want to judge how successful a child, and I paraphrase him, basically, if you want to judge how successful a child will be in school, all you need to do is look at how much their parents earn. Of course, there are children that do very well from poor backgrounds, and there are those from well-off backgrounds that do badly. But by and large, the pattern is clear, and it has always been thus. So really, we can't think about social capital without thinking about economic capital. And if we are to perhaps unleash all that power that exists with the community, we need to think systemically, and we need to sort of somehow, I don't have the answer, of course, sort of break that sort of steadfast relationship between poverty and educational outcomes. And that takes us right back to equity, doesn't it? And it takes us back to mobilizing resources and redistributing wealth. Is the bottom line. And perhaps without tackling those big issues, we're tinkering at the edges. So, as I said, I'm sort of swimming at the moment in all your fantastic ideas and trying to make sense. Surfeando con toda esta cantidad de ideas y estoy en un mundo muy confuso. And thanks all of you. I feel like les agradezco a todos ustedes, a kid in a candy store. Me siento como un niño en If una the tienda candy de was intellectual dulces. ideas, Si el dulce son las ideas intelectuales, and I was 50 years younger. So if claro, me you can just siento make muy those como things un come niño. true, that would be Si pudiéramos fantastic. hacer que todo esto que hemos dicho se So while my convirtiera dear en realidad, colleague sería comes maravilloso. from a land that is Mi bathed colega in viene de clouds una- and rain, de I un come área from a que place of tiene, sunshine. muchas I'm nubes filled y with lluvia. En hope cambio, donde yo and vengo, optimism donde yo vengo hay mucho sol. for the Así que yo future. estoy lleno de I actually optimismo y think we're in a esperanza really para el special futuro. and Yo powerful creo que moment. estamos en un momento muy And the fact potente that y all of especial. you are Y el hecho de reflecting que that todos to us ustedes lo is estén amazing. reflexionando Okay, we have es un complications. indicador. We've always had Claro que tenemos complications. Okay, complicaciones, we pero have siempre machinery. los hemos We've tenido. always had Hay una machinery. maquinaria. Okay, we have Sí, pero systems. siempre We've ha always existido had y sistemas systems. también. But for the first time, Pero if you por really primera reflect vez, honestly on si all of nosotros your reflexionamos de intellectual manera lives honesta in a toda nuestra formal vida meeting in intelectual, which a bunch of en academics reuniones and scholars and formales students and donde others are getting académicos y together, investigadores we're y using the alumnos y word profesores love. se juntan, estamos utilizando When la was the palabra last time amor. you heard that ¿Cuándo in fue one of la your última faculty vez que meetings? escucharon esa palabra en alguna de sus reuniones de docentes?
changing the dialogue, changing the Cambiar el conversation, diálogo, cambiar la recognizing, as conversación, Louise Moll would say, that there are funds of knowledge in our communities that are being untapped is incredibly important. You see, talking about love and assets and things like this, and relationships and care and psychological safety and empathy, these are seen as very non-intellectual engagements in the academy. When I run around talking about trust long ago, everyone's like, yeah, that's cute, yeah, trust is important. Thanks for sharing. Moving on, let's talk about something real. What I'm suggesting is that is what's real. Reconnecting to our own humanity and humility is what is going to take us to this next level. We have a moment in time. The window is open, but only for a short period of time. During this pandemic, everybody is eager to get back to normal. But it turns out that normal wasn't so great for a lot of folks. The window is going to close quickly. But it's open. It's open. Está abierta. This is our moment. Es nuestro momento. It's our moment to lean in. It's our moment to talk about these important things like kindness and love and empathy and well-being. You feel it deep in your bones. All of you that share the importance of this idea. Not one of you was like, yeah, moving on, let's talk about math. Ahora hablemos de cosas importantes. La matemática. We have been obsessed with the technical elements of the educative process. We have forgotten that it's about people. We have forgotten that it's about our connections. We have forgotten about the strengths that reside all around us because we become obsessed with what isn't working. I'm going to suggest to you there's a strong science behind paying attention to what we do well. And I would like to challenge all of you as we start this year. Yes, we are starting the year. As we start this year, in your own lives, to disrupt the narrative that you often say to yourselves. I'm not good enough. I'm not smart enough. I'm not this, I'm not that. For one moment, what if we just said to ourselves, we are actually really good at something? What if we stopped for a moment and asked somebody in the hallway in one of our schools, what is it you do well? And then ask somebody the question, how do we do more of that? It turns out when you engage from that standpoint, you build somebody else's sense of efficacy. You create an oasis of hope, an oasis of possibility, and a micro change. We as scholars and educators are very concerned about macro changes. Oh my God, what are we going to do about the systems and this and that and the other thing? Okay, that's a good thing to fret about. But what I'm suggesting to you is that change actually comes from the sets of micro interactions that we have. And if you invest in those micro interactions, the kinds of changes that can happen in our schools, in our communities, in our societies, in our planet are astronomical. Every time I interact with my dear friend Chris, I become better. The same with Andrea, the same with all of you. I take a piece of all of you in my heart when I travel. And that's the point of today. It's to open up the space to say that what we're talking about today is probably the most important thing for us to be attending to. And personally, I want all of you to walk out in your hearts with some California sunshine and hopes that we can actually do something. In hopes that we can access funds of knowledge. In hope that we can create psychological safety and warmth and humanity. And from our students, that we can continue to build that sense of interactivity and connectedness. Thank you for that, Ursula. It was beautiful. Muchas gracias porque las palabras que tú dijiste fueron hermosísimas. I mean, Alan, I think they're very wise words and implicit in what you say, and you didn't say it explicitly.
you used the word efficacy, Utilizaste recién la you palabra implied eficacia that y trataste de you spoke decirlo, about dijiste individual explícitamente, interactions, pero hablaste de las micro-interactions, and interacciones individual individuales, efficacy is necessary but microinteracciones, me parece que insufficient. le dijiste, What we need eficacia to be individual. thinking about, and Y I yo think creo que it was nosotros implicit in tenemos what que you're saying, empezar is a about pensar is the idea around esta collective idea efficacy. de eficacia That's where we colectiva, get more porque bang for our ahí bucks. es That's donde when nosotros we work empezamos a together. tener mucho That's when we mucho can mejores bring about the resultados. Cuando changes podemos that trabajar your beautiful conjuntos. Californian sunshine Claro, tu sol californiano hermoso, spreads maravilloso, over the sí, grey and cloudy se skies of sobrepone northern sobre Scotland. este cielo nublado, oscuro, feo I couldn't agree del with you more. norte That's de true. My Escocia. sunshine does spread Es over the verdad, gray es and verdad, gloomy sí. skies of Scotland. I don't think Mi there's anything sol left to say. llena de, Chris's point's an llena de excellent luz one. This tu, notion tu about our individual efficacy, our gris collective efficacy. Escocia, So, pero friends, sí, es absolutamente don't así, feel colaborativo. overwhelmed. Ahora, It's easy to become no overwhelmed. se sientan sobrepasados. Know that just by these small Sepan que changes, simplemente con estos we are pequeños part of cambios, this larger, nosotros inescapable somos network parte of de esta mutuality red tied in a inescapable single de garment of destiny. mutualidad que se Whatever affects encuentra, one directly en nuestro affects destino. all Lo que nos indirectly. afecta a uno directamente This is nos our afecta promise. a todos This is our day. indirectamente. This Esa is es nuestra our promesa. Este es nuestro momento. Bueno, retomando la idea de que la ventana está un poco abierta y de todo lo que ha pasado con la pandemia, cómo nos ha mostrado que de alguna manera somos vulnerables, cómo nos ha mostrado en quienes nos podemos apoyar, quienes están alrededor. Creo que también quiero rescatar la idea que señaló Luis, que durante la pandemia participó de un ejercicio, ¿no es cierto?, de respiración o de meditación, y sintió esa paz, y ahora lo está replicando. Y eso yo lo he visto en muchos establecimientos educacionales. Ahora, más que nunca he visto cómo se inicia una clase precisamente preguntando cómo llegaron, cómo están, estamos aquí, reconozcámonos, mirémonos, aquietemos, traigamos la presencia a este espacio, estemos aquí de manera lo más consciente posible, etc. Y creo que ese tipo de ejercicios son los que nos devuelven a lo más esencial. De alguna manera nos hacen habitar el espacio de una manera más auténtica, más disponible para el encuentro con otras personas. Entonces, he visto también cómo muchos establecimientos han puesto clases de danza, de yoga, de diferentes apoyos para que el cuerpo, la emoción acompañe también todo el proceso y la experiencia de estar en la escuela. Entonces creo que viene muy al caso de esta pequeña ventana que se abre, volver a la pregunta de ¿para qué estamos educando? ¿Qué es lo pertinente hoy? ¿Qué es lo que creemos que debe ser el trabajo de la escuela? Y volver a esa pregunta como tan original que por estar obedeciendo a muchas cosas que a veces están prescritas o de alguna manera solicitadas a los equipos. O sea, ustedes no saben la cantidad de solicitudes que tienen estos equipos directivos para funcionar en la escuela y los docentes, y es cada vez como más. Entonces a veces cuesta volver, tener el espacio vacío para replantearse como ciertas preguntas mucho más originales y esenciales
que devuelvan el sentido a lo que hacemos cada día, algo así. Sí, vamos a dar espacio para... Veo muchas manos levantadas. Voy a ver por orden, pero de nuevo, me voy a dar el segundo lujo, una anécdota. Olga, ¿estás ahí? Sí, nosotros estamos participando en el programa, bueno, ustedes saben, la grandilocuencia de Seamos Comunidad. Y no voy a decir la comuna ni el establecimiento, pero justamente citamos a profesores en el marco de este gran paraguas que se llama convivencia escolar. Y claro, la pregunta era como, ¿y qué están haciendo? Y una profesora, que no voy a decir su nombre, decía, pero yo hago algo súper simple, que es todos los días saludo a mis estudiantes por su nombre de pila y eso cambia el día. Y la reacción de los otros profesores de otros establecimientos fue como que todos se dieron cuenta como, oye, yo no hago eso, y es gratis. Es como, y les cambia. Y cambió el chip. Entonces algo, de nuevo, estos microcambios que hablaba Alan, realmente son efectivos, o sea, pero el punto es que de nuevo naturalizamos que esos como tienen que entrar a la sala y no tienes que saludarlo por su nombre de pila, entonces como ahí viene la paradoja. Voy a partir por Rocío, después me muevo por ese lado. Bueno, muchas gracias a todos por sus reflexiones. Al final como que lo que quería decir era bien simple, como que en el fondo si hay algo a mí que me gusta de la investigación educativa es que como que nos movemos igual con los colegios, como que a diferencia de muchas otras ciencias, yo provengo de otra ciencia social, no soy profesora, y a veces en mi otra ciencia social, yo soy antropóloga, cuesta mucho moverse con la sociedad, como que a veces estamos muy alejados, y creo que la investigación educativa se mueve, las escuelas tensionan lo que estamos pensando, lo que estamos escribiendo, y en el sentido de como... me acuerdo perfectamente hace como 5 años atrás, estaba con la Carmen Montesino, Luis, y Anne Edwards, en una charla que Anne Edwards venía como a asesorar una investigación súper interesante que teníamos sobre las duplas psicosociales en el momento que nadie estaba estudiando las duplas psicosociales, los modelos, y nosotras muy normativas, con la Carmen estábamos pensando, no, este modelo no funciona, no sé qué cosa, si funciona, no sé cómo, como muy pensando en lo que debería ser el colegio y cómo traspasábamos eso. Y Anne Edwards nos dice, pero ¿se han preguntado si la escuela están cuidando a los estudiantes? Y francamente creo que esa pregunta ahora, creo que todos somos capaces de entenderla perfectamente, pero en ese momento, cuando estábamos, por eso me acordé mucho de lo que estaba diciendo, de muy normativo, todo como lo que deberíamos hacer, no éramos capaces de pensarla antes, como en el fondo tuvo que venir otra persona a decirnos, pero a ver, lo importante es que cuiden a los estudiantes, ¿no? De todo lo que están pensando, de todo el modelo de las duplas psicosociales, de todo lo que están interviniendo, esa es la pregunta central. Y si eso no pasa, no está funcionando, así de simple. Bueno, eso quería contar como una anécdota también. Muchas gracias. Que levante la mano, como dijo un cantante nacional. Bueno, muy buenos días. Volver a agradecer, por supuesto, a los expositores y a la organización de este evento. La verdad que se agradece mucho y creo que el espacio más permite un diálogo que rara vez a mí me ha tocado ver. Así que lo agradezco profundamente. Quiero hacer quizás es una reflexión que la tengo desde el principio de esta jornada al ver además los tremendos temas que están en esa lámina. Y tengo el temor de que hay un poco una trampa que me tiene preocupado hace harto tiempo. Yo vengo siendo del Ministerio de Educación hace algunos meses y ya la sentí ahí y le sigo dando vuelta. Y es que cuando uno ve el tamaño de los temas, me preocupa cómo hemos llegado a la discusión de que pareciese ser el sistema educativo el que debe resolverlos todos. Y me preocupa porque creo que si dejamos las posibles soluciones o el abordar estas temáticas, es una trampa que necesariamente no vamos a cumplir las expectativas. ¿Por qué lo digo? En el Ministerio todo el tiempo, y con mucha razón, las escuelas estaban muy preocupadas por el tema de convivencia, de bienestar, de violencia, absolutamente. Y sentían que todo lo que el Ministerio les entregaba era insuficiente, lo cual debo compartir. Pero también estaba la expectativa de que un Ministerio de Educación, a propósito de la pandemia, resolviese temáticas que lo excedían absolutamente. ¿Y por qué lo digo? Y con esto cierro. Porque al ver esas temáticas creo que son tan grandes y tan importantes que requieren de un abordaje multidisciplinario y de un montón de disciplinas, ¿no? Pero creo que es una preocupación que tengo yo también en Chile, que por ejemplo cuando aparece el tema de convivencia escolar y vemos la violencia en la escuela, rápidamente se pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Qué están haciendo los sostenedores? Y yo digo, sí, ok,
pero esto los excede totalmente. Y reconozco que me preocupa porque están pasando cosas muy grandes, tenemos desafíos muy potentes y me temo que en un intento de querer abordarlo todo, la escuela se le está demandando una cantidad de respuestas que sinceramente creo no va a poder cumplir a no ser que se comprenda que esto es mucho más complejo, ¿no? Entonces eso es, en realidad es una reflexión, pero la tenía esa vuelta y insisto, a ver esa tremenda temática creo que me vuelve a aparecer. Muchas gracias. Carolina, y después, ¿quién más levantó la mano? Vi un par. ¿Oscar? Sí, ya. Yo estaba pensando que como un primer ejercicio que debiésemos hacer como sistema educativo y todos los actores que estamos como, o que participamos como de esta cadena, tiene que ver con, primero, reconocer cuál es la subjetividad que se ha construido respecto de la labor docente y la labor directiva en el sistema en que estamos. Yo creo que ese es el primer paso para pensar luego en el bienestar, en la seguridad psicológica, en el capital social, porque creo que a la base de esa subjetividad se ha provocado un daño súper grande en las comunidades educativas y que tiene que ver con la pérdida del profesionalismo. Y eso creo que es parte esencial del bienestar, de un elemento que incide para mantenerse en la profesión docente, para mantenerse en la labor educativa, para mantenerse liderando una escuela o asumir un desafío de liderar una escuela. Entonces creo que mientras no seamos capaces de reconocer cuál es esa subjetividad construida a partir de políticas de mercado dentro de la educación, ver los efectos de eso y ver cómo se revierte, yo creo que como que es muy complejo asignar lo que decía Felipe un poco, asignarle a la escuela la labor de, además de todo, hacer todo esto, ahora preocúpese del bienestar psicológico de su comunidad educativa. Eso ya excede como todas las demandas que podríamos, en el fondo, pedirle o asignarle a la escuela. Yo encuentro que es mucho. Hay que hacer primero como un ejercicio muy quizás terapéutico, y lo voy a poner en esos términos porque yo soy psicóloga, de reconocer cuál ha sido el efecto, y lo voy a decir así, como el daño que se ha producido con ese tipo de política. Nosotros lo hemos visto en la última investigación a la que han hecho referencia ustedes con Andrea, o sea, ir a la escuela y que te digan el mismo ejemplo que sea Andrea. Además de todo esto, ahora además me dicen que tengo que incluir a los migrantes, pero no tengo idea cómo hacerlo. No tengo idea cómo hacerlo, y es evidentemente si hemos llevado cuántos años, décadas, que se les ha dicho lo que tienen que hacer. Entonces, esperamos que hoy, porque la inclusión es un concepto importante y está de moda, esperamos que ellos tienen la capacidad y los conocimientos para poder llevar eso a cabo. Esperamos que tienen la capacidad, los conocimientos y las habilidades para poder trabajar colaborativamente con otros, cuando lo que ha hecho el sistema es construir una subjetividad de la labor docente basada en los aspectos individuales, en los individuos, en la competencia. Entonces, y eso ha sido instalado como en las décadas, estamos hablando. Entonces, lo primero es reconocer, diagnosticar, dimensionar el daño para luego ver cómo salimos de ahí y cuáles son los actores que tienen que estar presentes en esa solución. Eso. Sí, muchas gracias. Y mientras hago el trayecto, voy con Oscar y vuelvo contigo. Un antecedente para Chris y Alan. Bueno, hace 2 días salieron los resultados de la prueba de admisión a la educación superior, y en los últimos años, y esto creo que les constató, persistentemente baja la matrícula en los programas de pedagogía, o en otras palabras, muy poca gente quiere postular para ser profesor o profesora. Ese otro antecedente no menor que no hay que perder de vista. Don Oscar. Como diría Juan Pablo, otro pelo en la sopa, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Oscar Maureira, yo soy profesor de matemática. Y bueno, este año estoy cumpliendo 40 años en la universidad, he hecho toda mi carrera académica, y en la cual participaba como profesor part-time y también en las escuelas. Conozco bien el hacer de la pedagogía y de enseñar matemática en educación secundaria y también en básica. ¿Ya? Yo, en primer lugar, quisiera felicitar el espacio de conversación, de reflexión y de dialogar en torno a cuestiones vitales de la educación. Mi primera reflexión tiene que ver con que hay que volver al sentido último de la educación, que se ha perdido.
que si bien la pandemia como que puso ahí su, yo diría, su ruido, pero una vez más volvemos, que es tan fuerte lo que hemos vivido, que ese espacio parece más un paréntesis que un cambio, o en cálculo se diría un punto de inflexión, o sea, un cambio. Y ahí también señalar que estamos en una institución en cuyos valores o principios están formados yo diría, en Don Bosco, y Don Bosco creía mucho en la amabilidad como expresión de amor, como construcción de afecto, y eso trasuntaba en la creación de ambientes, y en los oratorios, y en todo lo que significaba poder atender a jóvenes con una serie de, por decirlo así, vicisitudes que lo hacían muy vulnerables. Entonces, esa amabilidad generaba un espacio de formación muy, yo diría, bastante potencial en términos de aprendizajes más instrumentales o aprendizajes más para la productividad. Entonces, estamos en una institución donde hay, sin duda, unos principios, unos valores que nos hacen, de alguna u otra forma, podernos construir desde la amabilidad como un primer estadio, como una primera forma de conocernos. Eso como primera reflexión, ¿no? Como segunda, en términos de, bueno, ¿cuáles son los desafíos respecto de esos 8 temas orientadores? Sin duda, y aquí me quedo con lo de ayer de Alan, respecto de que lo primero, antes de empezar a formar para resolver logaritmos, ecuaciones y cualquier otra cosa, es crear relaciones con los estudiantes, y además relaciones, digamos, muy auténticas. Y ese es el desafío de la pedagogía moderna, y que cada vez se pone en sintonía dado lo que nos ha pasado. O sea, lo primero que debiéramos mirar es el currículum, tanto escolar como el currículum de los profesores, que en general está demasiado instrumentalizado a cuestiones muy técnicas y no a lo esencial. Formar a profesores que sepan distinguir que lo primero que tienen que crear son condiciones para tener un relato o un diálogo con estudiantes lo más auténtico posible, de manera de conocerlos. Y desde ahí, a partir de ese conocimiento, poder generar todas las estrategias ya que implican, ¿no es cierto?, estos conocimientos que nos hacen, yo diría, vivir en la ciudadanía que hoy día se nos impone. Segundo, la idea también de construir en el currículum espacios. De hecho, mi inspiración de estudiar o de abordar mi tesis doctoral de liderazgo fue haber vivido una experiencia en un colegio aquí en Chile, en Santiago, Chile, en donde yo venía de muchos otros colegios muy de varones, qué sé yo, y entré a un colegio que era mixto, y en donde la directora lo primero que hacía era tener como espacio, digamos, de relajamiento el yoga. Y yo entraba a hacer clase y encontraba una atmósfera pero muy abierta, muy de apertura, cosa muy distinta que me ocurrió en otros espacios, digamos, en donde pude participar como profesor. Y además también ella iba a presenciar mis clases. Y fueron bien duras los comentarios respecto de yo cómo hacía clase, y me hizo reflexionar mucho sobre el liderazgo que ella tenía, porque tenía mucha, yo diría, claridad respecto del fin de la educación, cuál era. Y también la faceta en que teníamos que desarrollar a los estudiantes, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino afectivo, motriz. Y por lo tanto ahí hay varias, yo diría, varios desafíos en términos de la formación de los profesores y también del currículum escolar, en cuanto a que muchas veces esa dimensión queda como muy, yo diría, soterrada respecto de las políticas. El currículum en general obliga a determinados, yo diría, desempeños o actuaciones que no siempre conversan con lo que estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, aunque me extendí un poco, quería hacerlo muy breve, decirles que estoy muy feliz por las conversaciones, por lo que están aportando, y que ojalá esto no sea retórica, porque en general sea un espacio en el cual crecemos en relaciones nosotros, y también salir un poquito de la burbuja de los académicos e ir, como lo decía Andrea, a conocer más la realidad de los directivos
¿ya? En un espacio más de, yo diría, en un espacio más de horizontalidad, donde se junta el saber académico y el saber profesional, el saber de la contingencia y el saber de la estructuración. Entonces, en eso, digamos, creo que nos falta mucho para ir haciendo los vasos comunicantes y para hacer efectivamente y volver al sentido, al fin de la educación, una educación para la paz, una educación para el amor, una educación para realmente construir una sociedad mejor, no solamente retóricamente, sino fundamentalmente en la práctica. Eso, gracias. Gracias, Oscar. O como dice el refrán, del dicho al hecho. Acá. Sí, no, es que me quedaron dando vueltas algunas ideas que señalaba Andrea y alguien acá respecto a y que también lo comparto, sobre la exigencia que hoy día tiene los distintos desafíos sobre la escuela. Y me voy a referir específicamente a las escuelas ubicadas más en pobreza. Estuve trabajando prácticamente casi 10 años en un sector de mucha pobreza como es la Comuna y la Granja. Y la verdad que volver a las escuelas después de la pandemia y en este diagnóstico que trató o que trata de levantar ciertas universidades, fundaciones o el propio Ministerio de Educación, aparece ahí una variable muy fuerte y me parece que la expresaron la mayoría de las escuelas, vuelvo a insistir, focalizada en esta situación de mucha complejidad social, cultural, etcétera, que tiene que ver con la familia. ¿Ah? Entonces, claro, estos docentes, estos directivos, se ven autoexigidos porque al parecer como política pública hemos perdido la pelea respecto de esto igual. Y uno se pregunta al día de hoy cuáles son las herramientas que tenemos los distintos actores que llegamos a la escuela o liceo. Entonces los profesores te dicen, mira, realmente aquí casi es nula la participación de los apoderados o de las madres. Pero la pregunta que uno también se hace en la reflexión con ellos, ¿cuál es la participación real? Y ahí yo quisiera retomar una variable que decía también uno de los expositores que tiene que ver con esta cuestión más comunitaria, más del barrio, más de las poblaciones que nos rodean. Y si también nuestras pedagogías no valoran esos barrios, esa identidad, claro, hay como, voy a decirlo bien entre comillas, pero lo percibo y lo percibí en esta experiencia, hay como una no valoración de esos barrios, como una molestia de ese barrio, porque ahí hay delincuencia, hay droga, entonces como que todo lo que rodea a esos niños es feo, o a esas niñas es feo, por lo tanto yo como que no lo quiero asimilar. Entonces también ahí hay otra cuestión que nos exige desde la academia, en esta formación docente, que no es solo un currículum basado, digamos, en unas habilidades y unas competencias como para quién, para qué, sino es para que ese niño pueda transformar también ese entorno. Y ahí claro que hay una exigencia, pero también una exigencia política, una exigencia ética de los profes, porque también hay profes que rechazan ese mundo y lo hacen, se transforma también en una cuestión súper caótica y los enferma, y esto creo que no es producto de la pandemia, y creo que esto es producto también de mucho antes, desde donde tú te sitúas para hacer la pedagogía. Y claro, eso hace que si tú te sitúas desde ciertos paradigmas, vas a entender también el barrio, vas a entender ese sector, vas a entender incluso, comillas, que tienes padres delincuentes y que son narcotraficantes y cómo ellos también tienen que asimilarlo. Entonces, eso por un lado. Y por otro, con esto quiero terminar, tampoco los docentes están en la escuela hoy día solo interactuando frente a esos alumnos y alumnas. Hoy día hay mucho más, sé que los recursos son escasos y siempre van a ser escasos, pero hoy día hay más recursos que ayer. Y hoy día tenemos equipos multidisciplinarios en la escuela. Han llegado hasta terapeutas ocupacionales, psicólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice el diagnóstico ahora?
en diciembre del 2022, que efectivamente las duplas psicosociales están desdibujadas, falta ahí que la política pública la reclamo en términos de cómo ordenamos, le damos sentido, direccionalidad a estas duplas, pero no en función, volvemos a insistir esto, no en función de responderle a la superintendencia, que sí, que hay que responderle, porque como decía la Andrea, hoy día tenemos un sistema que también hay que revisar, este sistema de aseguramiento de la calidad escolar, que no es sistema aún y que finalmente ha venido a dificultar también la labor de los equipos directivos, es decir, porque por muy de tareas que hay que hacer. Pero respecto de estos profesionales, que es un lujo, yo creo que es un lujo que Chile tiene hoy día en las escuelas públicas, una dupla con 44 horas, creo que es un lujo que a lo mejor otros países, incluso de América Latina, hermanos nuestros, no lo tienen. Entonces yo creo que también es un desafío cómo hacemos que al menos dentro de las escuelas opere un sistema más integrado en base a todo lo que ustedes muy bien han señalado, pero que también de una u otra manera las investigaciones en nuestro país también lo han dicho, también lo han señalado. Es decir, hoy día cuando hablamos de capacidad y competencia, claro, nos fuimos a lo mejor en un momento por las necesidades de contexto, por la parte más técnica, más instrumental, es cierto, pero hoy día se requiere que esa capacidad salga con mayor fuerza, lo que tiene que ver con todas estas habilidades, y que además están puestas incluso en las bases curriculares. Entonces creo que los recursos que tiene la escuela, yo lo pude constatar, son muchos los recursos que tenemos en la escuela, pero falta liderazgo de todo tipo, desde los padres, desde el barrio, incluso desde el político que está ahí en ese barrio, ¿ya? Desde los alcaldes. Es decir, es una tarea de liderazgo muy transversal, y yo diría, somos valientes, sí, y salimos de las tragedias más duras, terremotos, erupciones volcánicas, pero yo creo que justamente esta pandemia es un tremendo terremoto. Y creo que requiere de la voluntad absolutamente política de todas maneras. Sin esa voluntad es bien difícil que podamos salir. Se requiere de aunar paradigmas, se requiere de que todas esas herramientas que están ahí, porque el país sí, Chile creo que lo ha venido haciendo desde los años 90, post dictadura, poniendo recursos, marcos de buena actuación. Creo que hemos hecho cosas buenas y bien hechas. Siempre va a faltar algo, pero creo que en este minuto falta motivación, falta llegar con fuerza a las escuelas y decir sí se puede, siempre y cuando concurran todos estos otros elementos. Y quedo hasta ahí porque me estoy alargando. Gracias. Sí, gracias por los comentarios. Y en virtud del tiempo, bueno, una ronda de cierre y cambiamos nuevamente el orden. Partimos contigo, Chris. Okay, very briefly then. Some really interesting reflections from the audience. I just want to pick up on three things very briefly, which I think cover it. The first is around the idea of professionalism and experience and teaching. The biggest resource that schools have are its teachers, and no education system can outperform the quality of the workforce. So therefore, you must, it's an imperative that you invest in the workforce. And that means that you invest in their professional learning. It means you provide them with the very best initial teacher preparation, and it means you have the best conditions in the workplace, and you reward them appropriately in line with comparable professions, and if you don't do that, it's a really tough task. It's something we've been grappling with in the UK. We look to Scandinavia, say if only we had a master's educated profession, if only we paid our teachers more, and I suspect other countries around the globe could look to that. So, you know, the one thing that I think we have a duty to do in the academy is to lobby the ministry to improve conditions and improve pay and invest in professional learning. That's how you improve an education system. The second point, it relates to the ministry. I've spent 4 of the last 5 years
spending half my time advising and working in the ministry. So yeah, the list looks daunting. I feel, having worked across many systems, I'm not solely reflecting on Scotland, is that ministry departments tend to be pretty balkanized. So therefore they deal with single subjects and they're often in competition with each other rather than working together. So there's something about the collective agency and collaboration within the ministry of governments, which I think could be improved. And the final point really goes back to the idea of place and community. We've spent 7 years taking a place-based approach, working at a neighbourhood level, trying to connect in services and the community so that schools aren't left feeling solely responsible for the development of the children and young people within the community. It takes a village to raise a child as well. Se necesita de toda la comunidad para poder desarrollar estos Gracias. Algunas reflexiones que ustedes encendieron de alguna manera en esta última parte también tienen que ver, y también es una consulta que hago a Alan y a Chris con respecto a la importancia de las estructuras organizacionales. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los tópicos que están en esta lámina, el trabajo colaborativo, el capital social, el sentido de pertenencia, todas esas, creo que son mucho más fáciles de desarrollar en estructuras horizontales que verticales. Y nuestras escuelas y nuestros niveles intermedios y nuestro Ministerio de Educación, en realidad en todos los niveles, en Chile tenemos estructuras muy jerárquicas. Entonces, ponemos la responsabilidad a veces demasiado en el director de la escuela o en el jefe técnico de la escuela, y nos perdemos de la riqueza que está dentro de toda la organización. En ese sentido hay un libro que escribió un señor francés que se llama Frédéric Lacroix, de reinventar las organizaciones. No sé si tienen alguna familiaridad con él, pero dice que para estos tiempos, de alguna manera, el reinventar las organizaciones implica el diseño de estructuras más horizontales y matriciales para despertar esa inteligencia colectiva y de alguna manera enfrentar esta complejidad, que con estructuras verticales es muy difícil de realmente dar respuesta a la complejidad que hoy día se nos presenta y esperamos que las escuelas respondan. Entonces, no sé si por ahí hay alguna experiencia que ustedes hayan visto o algo que pudiera ayudarnos a dar algún paso en esa dirección, o cómo lo ven. Like a good professor, I'm not going to answer that question. I'm going to answer the question I wished Andrea would have asked me. I'm going to, JP gave me strict directions to do some closing remarks. I'm going to do that, and maybe I'll touch on this very powerful, important question that is now floating out in the air that you asked. Referir a esta pregunta tan importante. Yes, during the coffee. Esto quizás lo haga durante el café. So a few thoughts in no particular order. Chris knows me well enough to know that most of my thoughts are in no particular order, so today should be no different. So I'm going to propose to you the same challenges that I have raised for myself and the systems with which I have the privilege to work and to learn from. So here they are, again, in no particular order. Number one, a list. Any big list like this, even of good things, can feel overwhelming, okay? And we can look at this list and we would make the mistake to say, oh, we need to do all of these things. It's not actually about that. It's about what underlies this, the foundation that underlies it. And the foundation that underlies it is our own humanity. So the first challenge I pose for myself, and I pose to all of you, is how do we invest as much in building the conditions and policy support
supports crear las for humanity to condiciones y los flourish in our apoyos de systems políticas para as que la we do when humanidad we think of the florezca en other nuestros technical sistemas, elements. a la par Right? compensar So that's an en important los first aspectos question técnicos. Yo creo que esa es la for primera me. pregunta Challenge. importante para mí. The second el primer important desafío. one La segunda is, pregunta que es again, muy not to be importante es, overwhelmed, but nuevamente, just think to no yourself, sentirnos what's the sobrepasados, sino que one pensar, small bueno, element ¿cuál I can es, do? ¿qué es lo que es la pequeña cosa que yo As a puedo psychologist, aportar we're como trained como when people psicólogos, have fears se nos to capacita address para them que cuando haya las through personas tengan successive temores, los puedan approximation. enfrentar a través de What that means is aproximaciones if I'm sucesivas. afraid Eso of significa que heights, si a mí what I'm going to do is I'm just going to tengo miedo a stand las on the alturas, first ladder, eso significa first que me voy rung a of the ladder parar until I en el get primer comfortable. peldaño Then de I'm la going to go to the escalera hasta second rung, sentirme etc. cómodo, y luego voy a pasar I al want to segundo encourage you peldaño, that y así this sucesivamente. might be a Y North yo quisiera Star decir que vision esta for puede some ser of una you, for all of visión us de la maybe, estrella del norte, but una visión just remota start para with muchos. one Pero la idea es que hay small que comenzar rung. con pequeños What's the one pasos. small ¿Cuál thing we can es, do? ¿Cuál es la primera I would cosa, aunque argue sea that it's pequeña, about que se having pueda hacer? Yo dialogues like diría que this se trata across the de entire country and desarrollar across the diálogos de entire este tipo world. en todo el país y desde It's luego not a about nivel the mundial. answer, No se actually. trata de la respuesta, It's about the art sino and que se architecture of trata asking de the la question arquitectura de formular that las opens up preguntas, spaces and new que ways abre of thinking espacios y rather nuevas than formas de confined pensar, spaces en and vez de looking for limitar los answers that are espacios just y going to buscar validate our respuestas own que feeling. simplemente van a hacer una validación de lo que yo Third siento. challenge. El In tercer your own desafío, en lives, sus propias vidas, I want to encourage you yo quiero to look for estimularlos slices a of joy. buscar Oftentimes in the áreas, systems, we get frustrated because people don't feel happy or we don't feel with joy de and we're felicidad. frustrated and Normalmente struggling. nos sentimos frustrados, no encontramos That's felicidad, a real siempre estamos struggle. lidiando con algo. So my Y eso challenge resulta for ser un myself tremendo and for problema. all of Entonces, you el is desafío to para look mí y for para a todos slice of ustedes joy. es Now, buscar what's a una slice parte of que joy? nos alegra. It's that moment Y me when you refiero take a the ese first sip of momento coffee. cuando ustedes toman el primer trago del It's café en that la moment mañana. when Es you ese put that momento, delicious en que piece of ustedes, ceviche with leche prueban, con, no, prueben tigre de leche, leche de tigre, one way or the prueban other. ceviche con The moment you taste that. leche de tigre. Ese It's the momento moment en on a que lo cold saborean, day when the es el sun hits your momento face. en un día frío en que It's les that llegan first los moment rayos when you del take a sol, walk on the en sand. que We have these moments empiezan a caminar en la of arena, joy, en la slices of playa. joy that happen in Estas our son lives felicidades constantly. pequeñas que And we just enfrentamos en move nuestras through vidas them. permanentemente. So that's a personal Simplemente- challenge, but it's y also a yo creo que challenge ese es to un our desafío colleagues. personal, pero también es un, And then un finally, desafío para I think the last para challenge I todos. Y have finalmente, for el último myself and for desafío all que of tengo you para mí y para is todos what would it ustedes look like in a es, system eh, if we rigorously sistema examine si the nosotros strengths within that examináramos, system rigurosamente as much las as we fortalezas rigorously del examine sistema the de la things we misma forma don't en que do well. nosotros examinamos rigurosamente las cosas que I'm not no saying that's funcionan going to bien. Yo no cure estoy all diciendo things. que I'm eso va a saying curar choose todo, one sino que thing estoy diciendo, rigorously, que systematically, hay que thoughtfully rigurosamente, engage in sistemáticamente, what were the conditions that supported analizar that cuáles son strength las to take condiciones place. que And permitieron then que ask existiera esa yourself the fortaleza. Y question, luego uno how do we do tiene que more of that? preguntarse, bueno, ¿cómo podemos seguir haciendo más Just de choose eso? one thing. Elijan una sola cosa. Connect to an individual and, as my dear friend conéctense Chris con says, un a individuo, collective como dice sense of Chris, efficacy con as una our starting sensación point, colectiva de la not eficacia as como our nuestro ending punto point. de partida y no como un There is great hope término de and llegada. potential in this room, Existe mucha in this esperanza, country, mucho in this potencial system, en in esta this sala, planet. en este país, It is en este our sistema, en moment este planeta. to connect Ha together llegado el in momento deep, nuestro, authentic, para and poder genuine conectarnos ways en forma to muy make the profunda, kinds muy of changes auténtica para take poder, place that we know are implementar los possible, cambios that connect to que who nosotros we sí are sabemos que son as posibles, people, el que in nos our conecte a hearts, nosotros como and in our personas, soul. con nuestros corazones y con nuestras almas. Absent that, there isn't much hope. Si no hay eso, simplemente no So hay this is our esperanza. moment. Y por lo tanto, And we thank you for este this es el conversation. momento. Y This is where the les change agradezco mucho por begins. este The question diálogo. is, how He do we aquí sustain? donde empieza el cambio y la pregunta que surge es Muchas ¿cómo nos gracias sostenemos y ahí? bueno, yo creo que en virtud de la hora nuestros panelistas se merecen un
un aplauso, ¿cierto? Y aparte de una palabra clave que mencionaron, que es amor, hay otra palabra clave que también es muchas gracias por esta instancia más que enriquecedora. Y aparte de decir las gracias, de nuevo del dicho, vamos a los hechos. Tenemos regalos para nuestros invitados internacionales. Andrea, te voy a pedir ayuda. Para Chris. You can open and show to the audience, for sure, and for the picture. Y bueno, obviamente el desafío, como mencionaron,
no está solamente en esta instancia, que, insisto, ha sido enriquecedora, sino que podemos seguir esto con un rico café cargado, no sé si con malicia, pero cargado. Y bueno, esperamos también contar con la presencia de nuestros investigadores, como dijo Sergio Galdame, Planeta Educativo. Van a estar en Viña del Mar en el Congreso ICSEI, ahí también tendremos otras instancias sorpresas donde esperamos también contar con vuestra presencia. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y los invito a un rico café, galletas, sándwich. This is the best wine glass I've ever got. Oh, yeah.